En esta oportunidad vamos a escuchar pasaje de la intervención del analista Jorge Richter, quien mencionó pues que después de la reunión que tuvo los rectores con el presidente Luis Arce Catacora, se dio una conferencia de prensa. También mencionó que hoy las universidades pues se han comprometido a realizar la actualización de las cartografías y van a trabajar de la mano con el municipio, y que en el día de los censos serán los estudiantes quienes realizarán las encuestas censales, los que recorran pues las diversas viviendas a nivel nacional. Con ello se busca garantizar la transparencia del censo. También mencionó que este miércoles el presidente Luis Arce Catacora se va a reunir con los alcaldes. También ha dicho que el presidente pues Luis Arce Catacora se ha reunido con el Comité Cívico de Potosí, donde llegaron a un buen acuerdo y se ha comprometido a construir su aeropuerto en Potosí. Mencionó pero que lamentablemente con Rómulo Calvo no se puede conversar, estos tipos no tienen capacidad para dialogar, sino que hoy como de lugar quieren realizar este paro para tapar su incapacidad. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del analista Jorge Richter. Se concentró tanto en el tema del censo, por este tema del anunciado paro cívico, que pareciera que el único tema iba a ser tratado el tema del censo. Por el contrario, han habido otros temas que son realmente importantes para la estructura universitaria en nuestro país. Entonces, sin embargo, en este momento, desde luego que el tema del censo viene como uno de los elementos importantes. Y con tu permiso y con el peligro de caer en el peligroso pecado de insistir en esto, ¿no? Se trató el tema del censo allá. El rector universitario de Santa Cruz decía que vamos a ir a cambiar la fecha, porque ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo se encaró este tema finalmente, Jorge? A medida que los distintos rectores realizaron unas intervenciones sobre la realidad de sus centros universitarios, pues también allí se hizo finalmente unas referencias respecto de el censo. No todos los rectores han hablado estrictamente del censo, no todos los rectores, algunos se han abocado de manera clara y única a la cuestión institucional de la universidad. Pero sí han hecho referencia al tema del censo. Y yo te tengo que decir en honor a la verdad, además el día de ayer, Ramiro, hermanas y hermanos de la radio Causachu, terminada la reunión, hemos realizado una conferencia de prensa de manera conjunta con aquellos rectores que se quedaron y que por motivo de tiempo no tuvieron que irse de forma inmediata porque tenían que tomar algún vuelo y volver a sus distritos. Entonces estaban allí el rector de La Paz, el rector de Tarija, el rector de Pando, el representante del CV, el rector de Chuquisaca también, que hicieron uso de la palabra y que han explicado esto. Entonces no podría yo decir una afirmación que no esté respaldada por lo que hemos trabajado en esta reunión el día de ayer y que además ha sido ratificado por los distintos rectores en la conferencia de prensa. Lo primero que hay que señalar, Ramiro, es que hoy en día hoy vemos unos medios de comunicación que dicen que un rector entregó una carta donde estaban un conjunto de propuestas, fechas, etcétera, pasos a seguir, seguramente una cronología sugerida para modificar la fecha del censo. Pero nosotros no hemos conversado el día de ayer de esto. No se ha hablado de forma puntual y específica sobre temas de fechas. Se ha hablado sobre cómo se puede acompañar el proceso del censo con la participación de las universidades. Y allá el presidente fue absolutamente claro y les dijo, hay dos momentos que son centrales en el censo, dos momentos, o dos acciones y dos labores, mejor dicho. La primera, la actualización de toda la cartografía.
la actualización de las cartas estadísticas. Esta cartografía, de manera fundamental, puede estar acompañada, ha señalado el presidente, puede estar acompañada por las universidades, porque ustedes tienen allí la logística suficiente para poder realizar este acompañamiento y hacer mucho más expedito, rápido y eficiente todo este proceso. Porque los municipios que ahora se han sumado, Ramiro, a consecuencia de la reunión en el Consejo Nacional Autonómico, los municipios van a realizar de forma conjunta esta actualización cartográfica. Y a ello el presidente les ha lanzado la propuesta, a ello las universidades pueden integrarse también a este proceso, y que para ello se estableció de que hayan reuniones con Ministerio de Planificación y con el Instituto Nacional de Estadística. Esto ha sido bien recibido por las universidades, han recogido la propuesta y han señalado, como han explicado también ayer en la conferencia de prensa, de que se van a sumar en esta instancia. Y número dos, el otro momento importante donde las universidades tienen que participar, les decía el presidente, es en el día del censo con el levantamiento de la encuesta censal, de que los universitarios, las universitarias puedan participar en esa gran movilización de la realización de la encuesta final. Que además, Ramiro, permíteme hacer acá, amigos, amigas de la Causachum, hacer acá una referencia sobre la importancia estructural y fundamental que significa estar presente el día del levantamiento de la encuesta. ¿Cuánto se ha hablado, se ha dicho, se ha especulado también de que en el país se estaría, esto lo han dicho asambleístas de Creemos, de Comunidad Ciudadana, se estaría, y lo ha dicho el gobernador de Santa Cruz, se estaría tratando de realizar un fraude en el censo. Pues los universitarios y las universitarias, estando presentes el día de la realización de la encuesta, garantizan además con su presencia la visita en cada uno de los hogares de los bolivianos, de los hogares que somos, de los bolivianos y bolivianas que somos, no más y no menos bolivianos como se quiere especular y como se quiere conjeturar a momentos. No más ni menos bolivianos. Esto es importante. Y allí las universidades acompañan este proceso, generando primero la certidumbre, después mostrando la legitimidad del mismo y certificando la buena realización del censo, que es un hecho absolutamente técnico, absolutamente técnico. Cuando ya alguien hace una referencia sobre intencionalidades de establecer anormalidades o beneficios para un grupo, un partido político, etcétera, pues ahí se está tratando de politizar el evento técnico del censo, y por supuesto que eso tiene otras finalidades y persigue otros fines también. Entonces, los rectores recogieron inmediatamente esto y señalan y dicen, vamos a participar en estas dos etapas y momentos del censo. Allí sugirieron también de que ellos pueden tener profesionales que conozcan y tengan capacidades para aportar al censo. El presidente les preguntaba, ¿cuál es la experiencia puntual, específica, en trabajo de lo que son levantamientos de encuestas censales? Siendo estas realizadas cada 10 años, por supuesto que cuesta bastante encontrar profesionales en esas áreas. Por ello, el país tiene el soporte de 6 instituciones como el BID, el Banco Mundial, la CEPAL, etcétera, que con sus profesionales que vienen trabajando en más de 70 procesos de encuestas de población y vivienda en toda la región, ellos pueden dar un acompañamiento técnico, profesional, específico, debido y que necesita el país. Entonces, si se tienen algunos nombres, el presidente dijo, sugiéranlos porque nosotros podemos considerar esto. Entonces, la universidad se incorpora. Ahí amigos y amigas de la Causachum, no podríamos decir bajo ningún aspecto que hoy en día existen motivos por los cuales
se tiene que ir a un paro y castigar a una región como Santa Cruz. No existen motivos para ello, que no sean más que los afanes de orden político, de supervivencia política de unos actores que sin el conflicto, sin el insulto, sin el adjetivo, no tienen vigencia política. Cuando hay que dialogar, se diluyen. Cuando hay que dialogar y consensuar, se extinguen, porque no está en ellos la construcción política, el acompañamiento que se debe realizar entre distintas instancias de gobierno en el país, gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos locales. Cerrado este paréntesis, esto definió entonces, Ramiro, definió la incorporación de las universidades al proceso del censo. Esto es lo que se ha hablado y lo que se ha dialogado. Salió también, y hubo una explicación del viceministro de Autonomías, de qué se había comentado en la reunión del Consejo Nacional Autonómico, de que en un primer momento se habló de diferir el censo en un año, esto es hasta fines del 2023, y que allí expusieron distintas gobernaciones cuáles son las realidades en las fechas de fin de año. Realidades caracterizadas por hechos y actividades productivas como la zafra, que generan un movimiento de ciudadanía para ser parte de estas actividades productivas. Son migraciones cortas, motivadas por el hecho productivo, por la actividad económica, unos desplazamientos poblacionales que pueden terminar afectando la radiografía que se quiere capturar de un momento puntual y específico en el cual el boliviano es importante que se encuentre en el lugar que habita de forma permanente y en el día a día. Entonces, sumado esto al hecho de las inclemencias del tiempo, que son lluvias, que son dificultades camineras en los meses de fin de año, y sumado también, Ramiro, al pedido de poder establecer una debida socialización detallada, minuciosa respecto de todo el proceso de censo, pues entonces finalmente se asumió por consenso, se asumió una decisión colectiva de diferir el censo unos meses hacia adelante, esto es ingresado el 2024 entre el mes de mayo y el mes de junio. Una decisión colectiva. Y esto es lo que el día de ayer se habló, lo que se explicó, se entendió que esto tenía una racionalidad suficiente, y se recogió el hecho de manera fundamental de que las universidades, Ramiro, participaran del proceso del censo. Este ha sido el elemento central de lo que se habló ayer. Entonces, algunas consideraciones de orden ya no técnico, sino político, Ramiro, porque están tratando de instalarse en una región a partir de un comité cívico como el de Santa Cruz y de una gobernación como la del señor Camacho. ¿Cuáles son hoy en día las excusas para poder llevar adelante un paro? ¿Cuáles son las motivaciones, quiero decir, perdón? Número uno. Número dos, ¿existe voluntad de diálogo de parte de este sector interinstitucional cuando ya se ha reunido con el presidente del Estado? Cuando ya han existido decisiones colectivas que emanan del Consejo Nacional Autonómico, cuando las universidades el día de ayer han escuchado, han intercambiado sus criterios, han recogido estas propuestas y suman sus instituciones al proceso del censo. Cuando hay una reunión convocada para el día miércoles de todos los alcaldes de ciudades capitales, cuando hay un ánimo claramente expresado de parte del presidente de su gobierno, del presidente Lucho y de su gobierno, de estar en reuniones tratando agendas institucionales, agendas añejas, como dice la gente de Potosí y su comité cívico. El día martes pasado, Ramiro, una reunión con Concipo. Tú conoces la historia de las relaciones tensionadas a lo largo de los últimos años con la gente
y los miembros integrantes del Comité Cívico de Potosí. Y entre todos ellos, quiero decir, y el gobierno, se ha establecido un punteo de tareas, de hoja de ruta, de trabajos, que nos tiene que llevar a una nueva reunión en los primeros días de agosto, ya presentando proyectos de ley, presentando trabajos específicos con propuestas para avanzar y resolver, realizando allí, como lo ha hecho el presidente, las inversiones necesarias, como por ejemplo para el tema del aeropuerto. Entonces, avanzar, Ramiro, no priorizar el conflicto, avanzar por la vía del diálogo. Y hemos visto con la gente de Concipo que esto es absolutamente posible. ¿Y quién se va a favorecer? Pues Potosí, porque Potosí tendrá unas obras de infraestructura muy importantes. Potosí podrá atender esta preocupación del Cerro Rico de Potosí, que hay que realizar trabajos para su mantenimiento y restauración. Potosí podrá contar con su aeropuerto, por señalar algo de manera rápida e importante, con su fábrica de cemento, porque se ha podido dialogar. No se ha priorizado el conflicto, no se ha priorizado la confrontación, el enfrentamiento, sino, de manera fundamental, el diálogo para poder establecer agendas de trabajo y de cumplimientos en fechas que vienen hacia adelante. Y lo mismo se ha trabajado el día de ayer con las universidades. Lo mismo, Ramiro. Se han establecido también acuerdos para fortalecer la economía de las universidades, su institucionalidad, sus capacidades investigativas, que se incorporen al proceso del censo. Entonces, acá vemos ahora cuál es el afán de querer llevar y castigar a una región en un paro cívico. Y aquí también hay que señalar de manera clara. Siempre se quiere señalar de aquellos medios de comunicación que soportan a estos sectores de la derecha, señalar si el gobierno tiene o no tiene voluntad de diálogo. Hagamos la pregunta de forma inversa. ¿Cuál es la voluntad de diálogo que tiene el Comité Interinstitucional allí? Censura, le pide cuentas a su gobernador por no haber llevado la voz de los cruceños de toda la región al Consejo Nacional Autonómico, lo interpela por aquello. El día de hoy tiene que recibir un informe de parte del rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, y él no podría decir otra cosa que no sea esto que yo te he mencionado el día de hoy, Ramiro, porque allí ha estado presente y ha formado parte de estas miradas y de esta aquiescencia a sumarse al proceso del censo. Entonces la pregunta, de forma inversa, ¿tiene voluntad de diálogo la gobernación y el comité cívico, que son en definitiva quienes están comandando aquello, de dialogar con el gobierno? Ramiro, el día de ayer hemos escuchado al señor Calvo en un canal de televisión señalando nuevamente con los adjetivos de por medio que suele utilizar de que no hay maneras de dialogar con el gobierno. No tienen voluntad de diálogo, necesitan el paro para sobrevivir políticamente. Necesitan tensionar la sociedad para excusarse y tapar lo que ha sido un hecho de absoluta irresponsabilidad como la no asistencia a la reunión del Consejo Nacional Autonómico en el país. Necesitan poder nuevamente confrontar y establecer un adversario político, el gobierno nacional, para que puedan tener vigencia política, para poderse rehacer con un pequeño grupo, pero con poderes políticos y económicos que los puedan solventar, que los puedan apuntalar y con ello mantener su esquema de poder y de cooptación de este poder en Santa Cruz de la Sierra. Entonces no hay un ánimo ahí de diálogo. Y no existe diálogo tampoco, Ramiro, no existe diálogo cuando se quiere condicionar a través de un ultimátum, de una conminatoria, de que se viene al diálogo, nos dan las respuestas que nosotros esperamos o de lo contrario activamos el paro cívico. ¿Esto qué significa? Un diálogo es un espacio, como el espacio Taipi, Ramiro,
esto significa Taipi, un espacio intermedio entre dos posiciones distintas para encontrar una posibilidad de cerrar esas asimetrías, para encontrar un espacio ya no de blancos y de negros, sino de grises, donde podamos acordar y avanzar, que es lo que hemos hecho con CONCIPO, lo que se ha hecho con el Consejo Nacional de Autonomía, lo que ha hecho el presidente Lucho el día de ayer con las universidades, encontrar ese espacio gris que nos permita avanzar sin tensionar la sociedad. Pero el sector de la gobernación de Santa Cruz, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, solamente quiere lograr un tensionamiento, un conflicto con el gobierno central, porque esta es su posibilidad. El día de ayer las universidades, un diálogo propositivo, un diálogo que avisore un mejoramiento sustancial para sus instituciones, como el caso de ayer, como fue el caso el día martes del diálogo y la agenda de trabajo establecida con la gente de CONCIPO, del Comité Cívico Potosinista, de un diálogo también de generación de consensos, como fue con el Consejo Nacional Autonómico. ¿Tienen esta voluntad? Esto hay que preguntárselo y hay que decirlo de manera absolutamente clara. Un diálogo no puede estar condicionado a una respuesta predeterminada, que en caso de que ésta sea negativa, entonces se activa una acción de fuerza de manera inmediata. Porque la acción de fuerza es un condicionante al diálogo que en realidad es una intimidación y no es una iniciativa de dialogar. Número uno. Número dos, se puede decir el comité interinstitucional que quieren ir al diálogo, que dejan suspendida la posibilidad de un paro cívico porque van a anteponer lo que significan los intereses del pueblo cruceño y van a establecer unas formas de acompañamiento de este proceso del censo. ¿Pueden decir esto? ¿Pueden desechar lo que significa una medida de fuerza y sentarse a dialogar como lo están haciendo distintas instituciones y sectores de la institucionalidad boliviana o de la organización social boliviana como el Comité Cívico Potosinista? ¿Pueden realizar esto? ¿Están en condiciones y en capacidad de hacer aquello? Vemos con preocupación, pues, Ramiro, que el país en estos momentos en los cuales ha encontrado una importantísima dinámica económica que está siendo reconocida, además, por diferentes instituciones en el mundo. La CEPAL reconoce nuestros avances en materia de lucha contra la pobreza y dice que seremos el país que va a reducir de mejor manera los indicadores de pobreza extrema en la región. Se ha rescatado también desde distintos organismos el Fondo Monetario Internacional, que no es una entidad amiga del gobierno boliviano, han rescatado el nivel de control de una inflación tan baja que beneficia el bolsillo de la ciudadanía. Se han reconocido que estas formas de subsidio, también desde el Fondo Monetario Internacional, que hoy en día lo recomienda, estas formas de subsidio, de subvención de determinados factores importantes de una economía con fuertes efectos y presiones inflacionarias, como por ejemplo subvención a los hidrocarburos, a los combustibles. No se quiere reconocer que nosotros hoy en día no tenemos que sufrir la suerte, afortunadamente, y nos preocupa y nos conduele lo que ocurre en Ecuador, y no tenemos que pasar por aquello. No tenemos corridas cambiarias como el día de ayer ha sufrido la hermana República de la Argentina, la República de Chile también. Mantenemos una estabilidad cambiaria, mantenemos estabilidad de precios, mantenemos poder adquisitivo sobre nuestros sueldos y salarios, mantenemos precios fijos sin que cause trauma alguno, ni siquiera de manera alarmante en las finanzas nacionales, en el tema fundamental de hidrocarburos, tarifas eléctricas, alimentación, entre otros. Y estamos hoy en día viviendo un momento importantísimo de superávit en lo que hace a la balanza comercial de nuestro país. Esto está reconociendo el mundo. Y sin embargo,
algunos actores absolutamente interesados que representan casi, podríamos señalar, la antibolivianidad, entendiendo por la bolivianidad el aporte desinteresado y el esfuerzo diario para sostener la economía de nuestro país, sus capacidades productivas también, el mejor vivir de los bolivianos, el trabajar todos juntos por condiciones de vida que nos puedan favorecer, con un trabajo aceptable, con una actividad económica aceptable, con condiciones de vida también aceptables y que a partir de eso podamos ir mejorando. Ahí un conjunto de actores decía entonces, como el CONADE, que va itinerando por el país para tratar de sumarse a cualquier evento de tensión, de generación de inestabilidades, de fricciones políticas y de enfrentamiento en eso que ellos ya han señalado como su objetivo mayor, tratar de desestabilizar al gobierno de los movimientos sociales y populares. Allí también se suman los médicos que están hoy en día formando parte de ese esquema de dirigencias que no son propositivas, sino que han politizado profundamente lo que significa su institución. Allí se suma también entonces el Comité Cívico Pro Santa Cruz y el gobernador de Santa Cruz, porque entonces entienden ellos únicamente que a través de esta confrontación y de este intento siempre articulado de poder llevar un fuerte conflicto al país, entienden ellos que pueden tomar nuevamente cierta relevancia política en el país. Entonces ponía yo el ejemplo, hermanos y hermanas de la radio Causacho, el ejemplo de un país que hace esfuerzos por reconstruir su economía, que lo está logrando, que empieza a ser como una isla en la región, que no se ve afectada de manera directa y que está logrando sostener el cuidado de su ciudadanía, que no se ve afectada de manera directa, quería decir, en lo que hace a la crisis económica y que está cuidando a su ciudadanía. Entonces estos grupos totalmente interesados en poder generar conflicto, ingobernabilidad social, momentos de zozobra nuevamente, ¿con qué elementos que justifiquen aquello, Ramiro? Por ahí, por supuesto, en medio de todo esto, están siempre los que quieren impunidad por los hechos del 2019 y se suman a con palabras grandilocuentes a estos elementos de confrontación que se quieren generar desde CONADES, Comité Cívico Pro Santa Cruz, sectores de la dirigencia de los médicos, el gobierno departamental de Santa Cruz. Se quieren sumar rápidamente para ver si en el medio se pudiesen asegurar impunidad, porque no quieren que la justicia llegue por los hechos a los cuales ellos prestaron sus nombres y sus apellidos en el año 2019, en noviembre de aquel año. Entonces acá tenemos este conjunto de elementos, Ramiro, que buscan desestabilizar sin motivo alguno, cuando de manera clara, tangible, abierta ante el país, el presidente Lucho, su gobierno se sienta con diferentes sectores que quieren ir al diálogo, no que condicionan, no que te generan un ultimátum, no que te establecen una advertencia para que o acatas o te sometes a lo que significa una medida de presión. Eso no es posible. Esto no es posible. Sería bueno, para cerrar ya esto, Ramiro, sería absolutamente bueno que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz señale y diga claramente si están dispuestos a retirar y desechar esa medida de presión para poder ir al diálogo, sumarse a lo que significa el proceso censal. Estaría bueno conocer esto de cara abierta a todos los bolivianos y bolivianas. Están en condiciones de ofrecerle paz y tranquilidad, diálogo y consenso a los bolivianos, desechando una medida de fuerza y que no nos enfrenten entre bolivianos y no se perjudique de manera central y radical a una región. Esto habría que escucharlo, Ramiro. Gracias, estimado Jorge.
Estamos prácticamente sobre la hora, así que agradecido por este momento en análisis y diálogo en el espacio Taipi. Seguro estaremos atentos a lo que vaya a hacer y ojalá se desprendan de intereses falsos y pueda haber un diálogo y una tranquilidad en esto que va el país en el desarrollo, que es lo que queremos todos los bolivianos en la recuperación de nuestra economía. Estimado Jorge, muchísimas gracias. Palabras de despedida y quizá un mensaje a la nación, por favor. Agradecerte, Ramiro, siempre el espacio que se le concede al Taipi. El Taipi es precisamente esto, ese espacio para buscar los matices grises donde todos nos sentamos representados. El Taipi es un esfuerzo, además es una forma, es un código, es una manera de nuestras culturas de resolver sus diferencias. ¿Qué es lo que hoy en día podemos tener? Unas miradas diferentes sobre lo que puede significar